continuar con el mensaje de la palabra del Señor que hemos estado estudiando en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 15 al 25. Entonces, si nada se lo impide, pongámonos de pie para leer la palabra del Señor. Y el día de hoy me voy a centrar en los últimos versículos, ya que lo hemos leído durante todas estas semanas, todo ese pasaje. Considero que hoy nomás leamos lo que dice el versículo 23 al versículo 25. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice Gálatas 3, del 23 al 25. Dice así la Escritura: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque a lo largo de estas semanas hemos estado estudiando acerca del propósito de la ley. Y el día de hoy, Señor, a través de esta porción, sabemos que tienes algo para enseñarnos. Te rogamos, Señor, que eso que quieres enseñarnos el día de hoy baje a nuestros corazones y podamos conocer mucho más quién es Cristo Jesús, qué es el Evangelio en realidad, y que tú puedas hacer la obra que nadie más puede hacer en nosotros, la salvación, Señor. Te pedimos estas cosas en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Bueno, no sé si alguno de ustedes de aquí lo recuerda, pero hace unos años atrás, cuando tú estabas en el colegio, los profesores no solamente te daban clases de matemáticas, de español, de inglés, de informática, etcétera, etcétera, sino que los profesores antes también tenían una regla, ¿verdad? Una regla de madera, a veces era muy larga. Y con esa regla no buscaban enseñarte a dibujar en el cuaderno muchas veces, ni buscaban muchas veces mostrarte algunas cosas en el tablero. Era para reprender a los estudiantes que no estaban comportándose bien en medio de la clase. Ahora eso es impensable. Un profesor que le pegue un reglazo a un estudiante, o sea, se forma el problema. Los padres, muchos de ellos han denunciado que esto puede ser abuso, puede ser violencia y puede ser que hay algunos profesores que se pasaron de la raya, ¿verdad? E hicieron cosas indebidas con esa autoridad que los padres le delegaban muchas veces a los profesores. Pero había algo, y esta era la razón por la cual ellos muchas veces hacían esto, y es que los profesores entendían que su necesidad no era solamente transmitirle información al estudiante, sino que era la forma en cómo ellos mantenían la atención en la clase y así cumplían con los requisitos de la convivencia escolar, se mantenían disciplinados, se mantenían en orden y así era como muchos se lograban graduar. De ahí donde viene el famoso refrán: la letra con sangre entra, ¿verdad? Bueno, pero gracias a Dios, cuando una persona pasaba por ese proceso, una vez graduado, ya nunca más tenía que volver a ver a ese profesor, obligatoriamente, ¿verdad? En la universidad no había un profesor que te cascaba con la regla, ni en los trabajos no había una persona que hiciera eso para que tú prestaras atención. Era solamente en ese periodo de formación escolar donde se daba esta situación. No era para siempre. Entonces no sé si ustedes alcanzaron a ver eso, alcanzaron a vivirlo. Un profesor o una profesora con su regla que te dejaba la mano caliente. Muy bien.
Bueno, mi intención con esta historia o con esto que le estoy narrando no es presentar una defensa a que eso se siga haciendo. No estoy diciendo eso, quiero aclarar. Creo que tiene sus pros y sus contras, pero lo traje a colación porque a través de este ejemplo quiero mostrarte cómo Pablo veía cuál era el propósito de la ley de Moisés o cuál era el propósito del antiguo pacto, el antiguo testamento que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Entonces vamos a recordar un poco lo que hemos estado estudiando a lo largo de estas 3 semanas. Hemos dicho que el apóstol Pablo quiere presentarle a los Gálatas que la ley era un medio temporal y que tenía un propósito en la historia de la redención, en la historia de Dios, pero que no debería considerarse vigente ahora que han creído en Cristo Jesús. Porque cuando han creído en Cristo Jesús, si tú has creído en Cristo Jesús, tú y yo ahora estamos en un nuevo pacto. No estamos en el antiguo pacto. ¿Me estoy haciendo entender? Pero los Gálatas habían sido confundidos por unos hombres llamados los judaizantes. Y estos judaizantes les estaban diciendo a los Gálatas, mira, ve, para tú ser salvo necesitas creer en Cristo Jesús, necesitas creer en su obra, pero también tienes que circuncidarte, como lo dice la ley, y tienes que guardar esto y esto y esto que dice la ley. Pero Pablo les está dejando con esto claro de que tienen que los Gálatas despertar y dejar de insistir en que tienen que guardar la ley para ser salvos, porque ya Cristo la ha cumplido. Entonces, el día de hoy, Dios nos está hablando de la misma manera. Si nosotros entendemos el propósito de la ley, ya no viviremos bajo la ley, sino que viviremos por la fe en Cristo Jesús. Y a lo largo de estas 3 semanas te he estado presentando 3 razones, 3 declaraciones que nos muestra este pasaje de Gálatas 3:15 al 25, de cuál era el propósito de la ley. Primero, la ley no anulaba la promesa de Dios. Segundo, la ley revela nuestro pecado. Y el día de hoy, la ley nos conduce a Cristo. Ese es el punto que vamos a estar revisando el día de hoy. La ley nos conduce a Cristo. Y vamos a leer nuevamente lo que decía el texto 23 al 25 para que lo podamos tener fresco en nuestra mente. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos, ¿qué cosa dice allí? Vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino ¿quién? Y nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea ¿qué? Nuestra tutora. Así es. Entonces, siguiendo con la idea que le transmití al principio, Pablo dice que antes de que se abriera el camino de la fe en Cristo, es decir, antes de que Cristo viniera hecho hombre y de su obra redentora en la cruz, antes de que Él resucitara entre los muertos y ahora ascendiera a los cielos, antes de todas estas cosas, Pablo dice que estábamos vigilados por la ley. Otra versión declara, como la Nueva Biblia de las Américas, dice que estábamos encerrados bajo la ley. Tenga presente esas palabras, vigilado, encerrado. Más adelante, en ese mismo versículo, dice que la ley nos mantuvo en custodia protectora. O también, como lo dice la Biblia de las Américas, estábamos confinados hasta que fuera revelado el camino de la fe. Y quiero que veas con qué palabras Pablo está describiendo la ley. Él está diciendo que era vigilante, que nos mantenía encerrados, que nos tenía en custodia, que nos tenía confinados. Y todos estos términos suenan a algo restrictivo, suenan a algo que está reteniendo algo para un fin. No suenan como algo que nos da la supuesta libertad, sino que nos mantiene allí como sometidos.
¿cierto? Y yo veo todos estos términos y viene a mi mente mi hija que tiene 10 meses. Nosotros, cuando vamos a darle alimento, la ponemos en una silla que tiene varios cinturones por todos lados y también la ponemos en una silla similar cuando la traemos en el carro. Y le colocamos todos estos cinturones y le colocamos todas estas cosas y ella se inquieta, ella quiere liberarse, pero cuando intentas salir de allí, el cinturón la retiene y la mantiene encerrada y la mantiene allí como confinada. La pregunta que quiero hacerles a ustedes es lo siguiente: que ella se sienta así, ¿es algo bueno o es algo malo para ella que ella esté así confinada, encerrada, custodiada? ¿Es bueno o es malo? Es bueno, ¿verdad? Porque aunque este momento ella no me lo agradece, y incluso tengo videos y fotos de su carita enojada, si quieres al final se los muestro, cuando ella está amarrada ahí en esos lugares, se pone enojada delante de mí, pero en realidad yo la estoy protegiendo. Porque puede ocurrirle un grave accidente. Tiene un propósito todo este confinamiento para ella y es preservarle la vida. Porque si esa niña estuviera sin cinturones en el carro y nosotros frenamos, hay miles de videos y de fotos que demuestran que eso puede ser mortal para la vida de ella, ¿verdad? Y es algo que ella no entiende ahora, pero ella lo va a saber después. Que esa vigilancia que hacemos, esa custodia protectora que hacemos, ese confinamiento que tiene en su silla es para algo bueno, pero no es para siempre. Va a llegar un momento en que ella ya no va a necesitar esas cosas, ¿cierto? De la misma manera, Pablo dice en este verso que la ley nos vigilaba antes de que se abriera el camino de la fe. Y nos dice que nos mantuvo en custodia protectora hasta que fuera revelado el camino de la fe. O sea, Pablo nos está mostrando que la ley tenía un plazo limitado en la historia, pero también nos está mostrando un aspecto muy positivo de la ley. Y es que gracias a la ley, las personas en aquel tiempo podían conocer cómo era el carácter de Dios, cómo era Él con su pueblo, cómo Él miraba el pecado, cómo Él miraba las cosas que estaban mal ante sus ojos. Ella jugó un papel especial para preservar el pueblo de Dios cuando la ley fue dada al pueblo de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me están siguiendo? Sin embargo, ahora que Cristo ha venido, ahora que el camino de salvación se ha abierto por medio de la fe en Cristo, su tiempo de vigilancia, su tiempo de custodia protectora ha concluido. Todas estas normas, todas estas leyes de las cuales hemos estado hablando a lo largo de estas semanas, como por ejemplo la ley de la circuncisión, que los niños de 8 días de nacido tenían que ser circuncidados, las leyes dietéticas, que los judíos no podían comer cerdo, no podían comer mariscos, la ley del día de reposo, que ellos tenían que guardar el sábado y no trabajar, no hacer nada ese día, sino descansar, la ley de los sacrificios de animales, que cuando ellos pecaban tenían que llevar un sacrificio delante del templo para recibir perdón de un sacerdote. Todas estas leyes tenían el propósito de preservar el pueblo de Dios hasta que llegara el Mesías. Porque el Mesías obedeció perfectamente la ley en nuestro lugar y Él ha cumplido la ley. Él no solamente la obedeció, sino que toda la ley apuntaba hacia Él, apuntaba hacia su obra. Cristo es el cumplimiento de la ley como tal. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Por ejemplo, la ley, cuando uno lee los libros de Levíticos y todo esto, establecía que cada 50 años debería celebrarse una fiesta llamada el jubileo. No sé si ustedes alguna vez han escuchado ese término, la fiesta del jubileo.
En esta fiesta se permitía que todas las deudas de los israelitas fueran perdonadas. Pero la Biblia nos muestra que Cristo es nuestro jubileo. Él pagó toda la deuda de nuestro pecado, no solo del pecado pasado, sino del pecado presente y de los pecados futuros que llevaremos a cabo ante Dios por medio de su obra en la cruz. Por eso podemos decir que el jubileo apuntaba a Cristo Jesús. También había una ley que establecía lo que yo les decía, el día de reposo o el sabbat, como decían los hebreos, donde decían que todos debían descansar de sus obras en ese día, el sábado, que es un día que todavía guardan los adventistas. Jesús ha cumplido la ley y Él dice que Él es nuestro reposo. Él dice algo así: vengan a mí los cansados y los trabajados, y yo les daré descanso. Con su obra en la cruz, Cristo nos ha dado el descanso de la salvación. Y ya no tenemos que hacer obras para alcanzar el pleno favor de Dios, sino que Él nos los ha concedido con tan solo creer en Él. La ley decía que debías llevar ciertos animales inocentes y sin defecto delante de un sacerdote para que se sacrificara, y el sacerdote perdonaba tu pecado. Pero Cristo hizo el sacrificio definitivo por todos los pecados de su pueblo en la cruz. Cristo es el sumo sacerdote que media entre Dios y nosotros, y Él mismo es el sacrificio que se ofreció por nuestros pecados. Así que, como se pueden dar cuenta, yo podía pasar toda la mañana aquí mostrándoles cómo toda la ley apuntaba hacia Cristo, hacia ese camino de fe que ahora está disponible en Cristo. Pablo lo dice de la siguiente manera en el siguiente verso. Dice: dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora que nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios. ¿Por medio de qué cosa? ¿Por medio de qué nos declara justo Dios? Por medio de la fe. Muy bien. Pablo dice aquí que entonces que la ley era como una tutora, como una guía. La palabra griega que se utiliza aquí para tutora, que Pablo utiliza aquí, es la palabra griega paidagogos, de donde viene nuestra palabra pedagogo. ¿Saben lo que es un pedagogo? Un docente, ¿verdad? Pero estas palabras no eran entendidas como la entendemos hoy, como el pedagogo o el docente en el salón de clases. Se refiere, o en aquel tiempo se refería a alguien que era responsable de proteger un niño del daño y de administrarle disciplina, si era necesario, para que estuviera caminando derechito. El teólogo R.C. Sproul dice que esta era una palabra griega que se usaba para describir a un disciplinario, una persona encargada, contratada por una familia para gobernar y disciplinar a niños rebeldes e incorregibles. Entonces, fíjate cómo Dios nos deja ver la necesidad de la ley, porque en cada uno de nosotros, por esa semilla de pecado que todos tenemos, todos nosotros somos rebeldes e incorregibles. Nuestra rebeldía, nuestro pecado hace que seamos obstinados, orgullosos ante Dios. Y Dios estableció entonces una ley que fuera fuerte para impedir que el pueblo de Dios se extraviara, para impedir que el pueblo se perdiera por causa de su necedad e imprudencia. En pocas palabras, la ley era como una niñera. No sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo la experiencia de tener una niñera en casa, o si alguno de ustedes fue una niñera, ¿verdad? La niñera, los padres la contrataban y tenían que estar cerca del niño o de la niña y lo disciplinaba, lo castigaba y lo reprendía hasta que el niño creciera en madurez y fuera capaz de decidir
entre lo bueno y entre lo malo. Entonces, eso es lo que hacía la ley. Reprendía y mantenía al pueblo de Dios en los límites que Dios había establecido para que él fuera preservado, para que él pudiera esperar la venida del Mesías. Entonces, todas estas leyes que acabamos de leer, por ejemplo, esta ley de amarás a tu prójimo como a ti mismo, esta ley de que tienes que celebrar ciertas fiestas simbólicas y que si no cumplías todos esos mandatos, eras digno de muerte, tenían la función de mantener al pueblo de Dios preservado hasta el día que Cristo vino. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Entonces la ley nos protegió, dice Pablo, hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. La ley entonces preparó el pueblo de Dios y también prepara nuestros corazones hoy para que podamos entender quién es el Mesías y lo que Él ha venido a hacer por nosotros. Quiero recordarte algunas cosas que nos dice la ley. La ley nos muestra que Dios es un Dios santo, que es un Dios apartado del mal y que Él va a juzgar al pecador. La ley nos muestra que todos la hemos quebrantado, así sea una sola vez en nuestra vida. Y si hemos quebrantado un mandato de la ley, ¿qué dice la ley? Es como si hubiéramos quebrantado toda la ley. Y por eso todos aquí somos indignos delante de Dios. Somos merecedores del castigo. La ley nos convence de que necesitamos un Salvador. Necesitamos un sacrificio que cubra nuestros pecados para siempre. La ley nos recuerda que necesitamos ser justos ante Dios para que Él no nos castigue por nuestros pecados. Y esa es la buena noticia que hoy nos quiere recordar esta palabra que acabamos de leer. La buena noticia, que tal vez hoy es la primera vez que tú la escuchas, es que cuando Cristo vino, tanto ahora los judíos como las personas de todas partes del mundo, colombianos, chinos, americanos, todas estas personas pueden ser declaradas justas ante Dios tan solo por creer en Cristo Jesús. Ser declarados justos ante Dios, porque de pronto aquí hay algunas personas que escuchan esto por primera vez, es que Dios nos ve a nosotros como si no hubiésemos cometido nunca un pecado, porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en aquel que nunca pecó, en aquel que guardó la ley a la perfección, en aquel que cumplió la ley perfectamente en Cristo Jesús. Es como si Dios se pusiera unos lentes, supongamos así. Supongamos que tú y yo estamos todos llenos de lodo, del pecado, de la inmundicia, pero cuando tú crees en Cristo, Dios le pone unos lentes que te hacen ver perfectos, justos, blancos, santos delante de Él, porque esos lentes tienen la sangre de Cristo que te cubren y hacen que Dios te vea perfecto ante sus ojos. Amén. Bien. Entonces, tú puedes pensar en la ley como algo transitorio, como algo, no sé si ustedes recuerdan o han vivido esta experiencia de estas rueditas que le colocaban a las bicicletas cuando uno estaba aprendiendo a manejar. Entonces, son unas rueditas auxiliares que sirven para que tú estés derechito, ¿verdad? Manejando. Pero una vez ya tú aprendes a manejar, la idea es que quites las ruedas, ¿verdad? Ya no es necesario volver a ellas. Asimismo, la ley jugó este papel en toda la historia. Pero ahora que ha llegado el camino de la fe, mira lo que dice el versículo 25. Ahora que ha llegado el camino de la fe, no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Ha llegado lo que tanto necesitábamos. Ha llegado lo que tanto esperábamos.
ha llegado aquello que hace que los pecadores inmundos puedan ser hallados justos ante Dios, y es Cristo Jesús. Ahora, con esto, entonces Pablo le muestra a los Gálatas y a nosotros que no hay razón, hermanos, para que sigamos viviendo o poniendo en práctica cosas que están en la ley de Moisés. Cosas que la gente muchas veces cree que haciéndolas van a ser salvos cuando ya ha venido lo perfecto, cuando ya ha venido Cristo Jesús. Y ahora, con esto quiero advertirte, porque de pronto hay alguien que viene por primera vez el día de hoy, o es la segunda vez que viene, y tú dices, bueno, este tipo me está diciendo que entonces ya no tengo ninguna ley que obedecer, o sea, yo puedo vivir como sea, que cuando Cristo viene, soy salvo, siempre salvo, puedo hacer como quiera con mi vida. Yo no te estoy diciendo eso. Vamos por el capítulo 3 de Gálatas, y hay 6 capítulos en el libro. Vamos más adelante a entender que los cristianos sí debemos vivir a la luz del nuevo pacto en que vivimos. Ahora los cristianos somos guiados por el Espíritu Santo y nuestras vidas deben reflejar algo diferente a como éramos sin Cristo. Pero solamente quiero aclararte y quiero que te quede claro, y Dios quiere que te quede claro, hermano y hermana que estás aquí, amigo y amiga que estás aquí, que no estamos obligados a obedecer la ley para ser salvos. Solamente hay una forma en cómo tú y yo podemos ser salvos, y es creyendo en Cristo Jesús y en su obra en la cruz. Amén. Amén, hermana, la que está ahí al fondo. Muy bien. Entonces, quiero que eso quede claro, porque el día de hoy hay muchos cristianos imponiéndole la ley a algunos cristianos para que se sientan justos ante Dios. Pero esto es pecado. No hay razón para sentirnos aceptados ante Dios si guardamos obras de la ley, sino solamente por lo que sucedió un día en el Calvario, cuando Cristo derramó su sangre por nosotros. Esto que los judaizantes estaban haciendo, yo se los enseñaba a la segunda o la tercera prédica que estuvimos haciendo sobre esta serie, se llama legalismo. ¿Se acuerdan de ese término? Legalismo. El legalismo de los judaizantes hoy entra en nuestras vidas de formas diferentes. Si bien no va a venir alguien diciéndote, oye, mira, tienes que circuncidarte para ser salvo, hoy mucha gente legalista viene a decirnos cosas para decirnos un falso evangelio, que haciendo obras es que somos salvos. Por ejemplo, hay algunos legalistas que hoy vienen y nos dicen, para tú ser salvo, tienes que creer en Cristo Jesús y también tienes que escuchar solo música cristiana. Eso es lo único que tú puedes escuchar para que tú seas salvo. Eso es mentira. Nuevamente, no estoy diciendo que cualquier música es buena escucharla, pero a la luz de la Escritura, eso no te hace salvo. Hay gente que va a venir y te va a decir, para ser salvo tienes que creer en Cristo Jesús, pero tienes que dejar de ir al cine y tienes que dejar de ver partidos de fútbol, tienes que dejar de ir al estadio. Todo eso es basura. Hay personas que van a venir y nos van a decir, para ser salvo tienes que creer en Cristo Jesús, pero tienes que vestirte diferente. Las mujeres ahora tienen que usar faldas y los hombres solamente tienen que usar pantalón clásico y corbata. Hay personas que van a venir y nos van a decir que para ser salvo tú tienes que creer en Cristo, y en el caso de las mujeres no tienes que usar maquillaje. Todo eso es legalismo. Legalismo. ¿Sabes cómo suena eso delante de Dios? Obras, 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 obras y nada de fe. Eso no es lo que te salva. Lo que te salva es la obra de Cristo Jesús. Solamente por fe en Él, solamente confiando en su obra,
en la cruz. El problema del legalismo es que nos enseña que Cristo no es suficiente. Y la Biblia dice que en Cristo estamos completos. Amén. Gloria al Señor. Así que, amados, me dirijo a los que son creyentes. Dejen de vivir creyendo que guardando la ley del antiguo pacto, ahora somos aceptados delante de Dios. Pablo nos ha mostrado que ya no hay necesidad de guardar la ley de Moisés. Algunas personas, y lo digo con mucha tristeza, en algunas iglesias usan la ley para manipular a la gente y para enseñar cosas que están mal a los que ahora estamos en Cristo. Un ejemplo de esto, que lo tengo que decir con mucha tristeza, es en estas iglesias donde se enseña que ahora tenemos que dar porque la ley de las primicias enseña de que el primer salario que tú recibas en el año tiene que ir a la iglesia y al pastor. ¿Han escuchado eso alguna vez? La ley de las primicias, hay que darle las primicias. Bueno, a partir de esto, muchos pastores e iglesias se benefician quitándole dinero a la gente. El salario, imagínate el salario de todos ustedes. Imagínate lo que yo haría con el salario de todos ustedes. Es una manera ambiciosa, egoísta y pecaminosa de actuar. Algunas iglesias lo tienen con una buena intención porque no han entendido esto que le estoy predicando, pero no quiere decir que esté bien. Las escrituras dicen que Cristo es el cumplimiento de las primicias. Dice la Biblia, Él es la primicia de la resurrección, es decir, el primero de los que van a resucitar de entre los muertos. Y la Biblia dice que ahora los creyentes en Cristo somos las primicias, es decir, lo primero que Dios está rescatando de una nueva creación que Él hará. Ahí sí tiene sentido las primicias, porque Cristo ha cumplido esa ley. Así que no podemos caer en esas mentiras. Ahora, hay muchos cristianos que hoy quieren vivir como judíos y quieren hacer cosas de la ley para sentirse más santos, más celosos, más fieles a Dios. Y entonces en algunas iglesias, queriendo hacer esto, colocan banderas de Israel, banderas de judíos, colocan menorá, que son instrumentos y cosas que se utilizaban en el templo, celebran con trompetas de carnero, como se celebraban en el templo, y todo esto porque quieren sentirse como los más favoritos delante de Dios, porque están haciendo cosas de la ley. ¿Y saben qué es lo triste? Que eso, en vez de acercarlos a Dios, los está apartando de Él. Eso es negar la obra de Dios a través de Cristo Jesús. Así que con esta primera advertencia, hermanos y hermanas, quiero que el día de hoy lo recibas en tu corazón. Una segunda implicación de lo que estamos viendo es que debes aprender, hermano y hermana, a usar bien la ley. Les decía que si bien la ley está en el antiguo pacto, el Nuevo Testamento nos dice que toda la escritura es que inspirada por Dios y toda ella es útil. Y la ley, el propósito de la ley es que ella te va a llevar a amar mucho más a Cristo Jesús, a aferrarte a su justicia por medio de la fe, a agradecerle a Él por lo que Él ha hecho por ti, a adorarle toda tu vida, porque la ley nos muestra que somos pecadores y que nuestra única esperanza está en Cristo. La ley es buena también cuando tú cumples la misión de Dios de evangelizar a otros. La ley nos ayuda a mostrar a la gente cómo están ellos delante de Dios. Así que puedes usar la ley para mostrarle a ellos su pecado y su necesidad de un Salvador. Porque para eso Dios la diseñó, para conducirnos a Cristo Jesús. Pero
Si hoy es la primera vez que vienes aquí, la primera vez que vienes a una iglesia, tal vez tú reconoces que no eres cristiano. Yo quiero, con lo que he enseñado el día de hoy, que mires a donde te conduce la ley. Te he dicho que la ley nos muestra que Dios es santo. Te he dicho que la ley dice que todos somos pecadores. Te he dicho que la ley no nos puede salvar. Te he dicho que la ley dice que Dios un día va a juzgar a todos aquellos culpables de pecado. Y la ley nos dice que no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno, no hay nadie que haga lo recto y santo delante de Dios todos los días de su vida. Pero la ley nos apunta a aquel que sí puede salvarte. A Cristo Jesús, quien vino a este mundo, vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, y que si tú pones tu fe en Él y te arrepientes de tus pecados, Dios te va a ver a ti como justo ante sus ojos. La ley nos muestra que el Salvador es nuestra mayor necesidad esta mañana. Si tú viniste aquí para que Dios hiciera un milagrito en tu vida, sanara alguna enfermedad, te prosperara en tu vida, yo quiero decirte que Dios hoy te ha traído para mostrarte cuál es tu verdadera necesidad. Estas cosas Dios las puede hacer, pero tu verdadera necesidad es que hoy vengas a Cristo y pongas tu confianza en Él. Entonces, para concluir, hermanos, la ley era un medio para llegar a un fin mayor. Estaba destinada a un propósito y durante un tiempo determinado. Ya no tenemos que quedarnos en la ley. Corramos al Salvador. Vivamos para Él. Él vino, Él murió, Él resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y desde allí gobierna con gloria y majestad. Y Él ha prometido que un día volverá. Así que te invito a que adoremos al Señor. Le demos gracias a Él por todo lo que Él ha hecho en la cruz. Oremos. Padre, gracias te damos por enviar a Cristo Jesús. Señor, ninguno de nosotros puede guardar tu ley. Tu ley es santa y nosotros somos pecadores. Tu ley nos juzga. Tu ley nos muestra que somos ladrones, somos adúlteros, somos mentirosos, somos pecadores sin remedio, Señor. Pero te damos gracias porque en tu gran amor has enviado a Jesucristo. Cristo Jesús, quien se hizo hombre y vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, para que al morir en la cruz Él recibiera el castigo de nuestros pecados y al poner nuestra fe en Él, su justicia, su obediencia perfecta, ahora pueda ser colocada en nosotros por la fe. Gracias te damos por ese maravilloso intercambio. Gracias te damos, Señor, por enviar a Jesús. Y queremos exaltar su nombre en este lugar, porque Él es nuestro Rey y nuestro Salvador. Y no hay ningún otro nombre dado a los hombres por medio del cual los hombres sean salvos, sino por el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.